Saludos, soy Daniel y esto es Analizando en Serie. De nuevo he decidido plantarme ante la cámara para compartir un vídeo que es más personal de lo que he estado acostumbrado a hacer últimamente. Y es que hace poco, hace unos días o un par de semanas aproximadamente, alguien me hizo un reto en Facebook, concretamente Carmen Podio, actriz de doblaje, a la que aprecio muchísimo y agradezco hacerme partícipe de esta propuesta, que consistía ni más ni menos en durante 10 días compartir una imagen de una película que hubiera tenido un impacto en uno mismo. Y bueno, pues eso, sin dar ni título, ni explicaciones, ni nada, solo 10 imágenes y nominando cada día que se compartía esta imagen a una persona nueva para participar en el reto, una persona que tú pensaras que quisiera participar en algo así. A mí, por ejemplo, me ha servido muchísimo como ejercicio personal. He pensado películas que tengan un impacto, no 10 películas que me gusten, que podría haber elegido muchísimas más, sino 10 películas que hayan tenido un impacto en mí o que hayan influenciado. Al menos yo lo he querido interpretar así, ¿de acuerdo? Eso me hizo plantearme, vale, ¿qué 10 películas he visto que hayan tenido tal efecto sobre mi persona, sobre mi vida, o sobre mis gustos, o sobre mis decisiones? Y los primeros días fue sencillo, pero los siguientes tuve que estar haciendo un verdadero ejercicio de elección y entendiendo, bueno, pues no todas al mismo nivel, pero hasta qué punto realmente el cine, las películas, las series, el arte puede tener un impacto real en lo que hacemos en la vida, ¿no? En este caso el reto era con películas y me ceñía a las películas, pero he pensado que esto más adelante lo quiero hacer como ejercicio de reflexión con otras formas de arte. Y es que, de hecho, hay una perspectiva, ¿no?, dentro de historia del arte que te dice que las obras, y da igual si hablamos de pintura o de cine o de poesía, da igual de lo que estemos hablando, pero que una obra no está terminada hasta que no es recibida por el espectador, por el lector, por el público, y que de alguna manera no solamente es que esa persona llegue a contemplar o a recibir, ¿no?, de alguna manera, porque puede ser música, puede ser lo que sea, la obra, sino que realmente el significado de la obra tiene también que ver con la experiencia del espectador que la recibe. ¿Y esto qué significa? ¿Que cada uno puede interpretar la obra como le dé la gana? Sí, no. Quiere decir en realidad que aunque el autor de la obra o los autores de la obra tengan una intención y esa obra cuente una historia o exprese unas determinadas emociones o lo que sea, luego todo eso también se complementa con tu experiencia personal con esa obra. Al final interactúa de una manera mayor o menor contigo mismo y al final uno mismo como espectador proyecta emociones, recuerdos, etcétera en la obra, o también al revés. Hay veces que vinculamos una obra a un determinado momento y volver a contemplar esa obra nos evoca de nuevo esos recuerdos. Y esta relación entre espectador y obra tiene mucho vaivén, ¿de acuerdo? Es mucho más complejo que todo lo que estoy intentando sintetizar aquí en poquísimos minutos. Dicho todo esto, yo quiero, a pesar de que el reto decía que no había que dar explicación y no es necesario, yo he querido hacer este vídeo contando mi top de 10 películas que han tenido una influencia o un impacto en mí. No voy a entretenerme hablando sobre dichas películas, algunas ya tienen una review en el canal y las que no probablemente lo acabarán teniendo, o algunas de ellas lo acabarán teniendo más adelante. Pero sí que voy a mencionarlas y voy a decir por qué han tenido un impacto en mi vida, aunque sea de una manera breve. Y la primera de esas películas que elegí para esta propuesta fue Bajo el sol de la Toscana.
Y es que es una película que realmente, aparte de que me gusta mucho, es una de mis súper preferidas, sí ha tenido un impacto directo en mi propia vida, en mis propios gustos y en decisiones que he tomado, decisiones vitales. Y es que esta película, que he visto un montón de veces y que prácticamente cada vez que la echan en televisión la veo, si puedo, si es que coincide que la puedo ver, y para mí también tiene mucho que ver con verla con mi abuela, incluso si la están echando y tal, mi abuela me llama para que si puedo que la vea. ¿Y qué impacto ha tenido? Bueno, pues para empezar hizo que me entusiasmara la idea de conocer la Toscana, ver esta película, la historia de esta protagonista que acaba allí, que ve aquellos paisajes, aquel pueblo que es Cortona, toda esta historia me parecía tan bonita, y aquellos paisajes, aquello todo me llamó muchísimo la atención, y yo decía, me encantaría que a mí me pasara algo así, poder ir a la Toscana, poder conocer esos lugares, poder tener una oportunidad de vivir en un lugar así y de tener tiempo de disfrutar de este tipo de experiencias. Efectivamente, en un momento dado, y eso tiene que ver con la segunda película que he elegido, cuando me tuve que ir de Erasmus, no es que me quise ir de Erasmus, elegí como destino Florencia, en la Toscana, en Italia. Y eso me hizo también tener que aprender en los años anteriores italiano, ¿de acuerdo? Es decir que fijaos hasta qué punto me ha supuesto esta película de hacerme estar estudiando italiano durante 2 años, de elegir como destino donde vivir durante varios meses Florencia, y el de conocer a determinadas personas allí, algunas personas que conocí en esa experiencia, tanto personas del Erasmus como personas que vivían allí en Italia, que siguen formando parte de mi vida a día de hoy y que son muy importantes. Entonces, ha tenido un impacto, desde luego. La segunda película que quiero contar es Una casa de locos, o Un albergue español, que es como se le llamaba en la versión original, en francés, l'albergue español o algo así, y que es una película de hace muchísimo, de inicios de los 2000 o por ahí, que trata de un chico que es francés y que se va de Erasmus a Barcelona. Yo la vi cuando estaba en la secundaria, estaba en la ESO, y nos llevaron desde el instituto a verla a un cine que ya no existe, que estaba en Málaga, los Cines América. Yo jamás había oído hablar del programa Erasmus, yo ni siquiera sabía si eso era real o si era algo inventado para la película, pero me parecía tan interesante eso de que una persona o varias personas de diferentes países pudieran estudiar un año o unos meses en una universidad extranjera, convivir todos juntos y tal. Me pareció una idea tan chula que yo dije, yo tengo que vivir eso algún día. Y ya entonces decidí que algún día quería ir a la universidad solo para poder hacer el Erasmus. Pero bueno, luego las cosas me vinieron torcidas un poco y acabé dejando los estudios, me acabé desmotivando muchísimo, acabé haciendo cosas que no tenían nada que ver, pero años después tuve la oportunidad de retomar los estudios, y después de una ruptura de una relación de muchos años que de alguna manera me hacía sentirme atado a no irme, pues sentí una libertad tremenda y dije, ahora es cuando me tengo que ir de Erasmus, ahora es cuando tengo que disfrutarlo todo. Y esto se vincula con lo que he contado antes de Bajo el Sol de la Toscana. Al final conseguí irme de Erasmus y para mí es una de las experiencias más increíbles que he tenido nunca. Ha tenido una repercusión en mi vida de sentirme autónomo, independiente, capaz de cosas que jamás me hubiera pensado que habría podido hacer. Fue mi primera vez conviviendo con personas que eran desconocidas, entre comillas, y que a día de hoy son amistades a las que aprecio más de lo que a veces soy capaz de expresarles, y que además pues eso me permitió conocer a muchísimos amigos y a muchísima gente. Luego pues esto ha tenido mucha repercusión, y por supuesto ha tenido también una repercusión en lo que es mi vida académica y laboral, porque allí fue donde descubrí que la historia del arte y la televisión tienen mucho que decirse la una a la otra,
y hay una relación más estrecha de lo que la gente suele entender. Normalmente televisión se estudia mucho desde ciencias de la comunicación, y ahora resulta que yo, como historiador del arte, tenía mucho que decir sobre cosas que desde comunicación a veces se queda un poco más de lado, que es toda la cuestión iconográfica y toda esta cuestión que ellos no es que no toquen, pero que la ven desde otra manera. Y eso me permitió hacer un trabajo final de grado que luego eso me abrió las puertas para entrar a un máster que hay en España, que es bastante exclusivo, de cultura visual y de arte contemporáneo y tal. Es decir que, joder, todo eso ha tenido mucha repercusión, y todo es porque vi una película en la ESO. O sea, fijaos, y es que es tremendo. Tercera película, La joven del agua. La joven del agua es esta película de este director indio, aquí abajo aparece la información, que a mí lo que me fascina de esa película, ¿de acuerdo? Tiene gente que es muy detractora, gente que está muy encantada con la película. No es que la película en sí misma me entusiasme en exceso, pero sí que tuvo la repercusión en mí de plantearme que la vida, al fin y al cabo, es como una historia en la que todos somos un personaje, o somos más de un personaje a la vez. Pero a veces lo fascinante, lo maravilloso, se oculta en lo cotidiano. Puedes encontrarte personas que tienen como mucha magia o tienen algo muy especial a tu alrededor y que lo demuestran de la manera más llana posible. Y aún así, eso tiene su aquel, ¿de acuerdo? Y hay veces que tenemos que pensar en nuestras vidas de una manera algo más épica. Y nosotros somos los autores y protagonistas de nuestras propias vidas, de nuestras propias historias. Y tenemos que darle valor al relato de nuestra vida y al relato de aquellos que nos rodean, y empezar a verles también un poco como personajes que aportan cosas a la trama de nuestra vida. Y si puede ser para bueno, pues mejor. Y esta película me ayudó mucho a conectar todas estas ideas en su momento, por cómo ocurre todo este desarrollo. A mí me encantaba la parte de que hablaba de las 7 hermanas, como si fuera algo así como muy místico, y luego eran pues gente que estaba allí alrededor. Es que todo era así y me parecía maravilloso. La siguiente película que tuvo algo de impacto en mi vida, las demás no van a ser tan espectaculares como estas primeras, es Pesadilla antes de Navidad. Una película maravillosa de Tim Burton, principios de los 90, y que lo que tuvo como impacto, como influencia en mí, fue mi atracción por toda la cuestión de Halloween. Aunque yo ya había visto el tema de Halloween en series americanas, etcétera, fue con Pesadilla antes de Navidad que realmente yo sentí una atracción por la festividad de Halloween, la estética de Halloween, y que para mí sigue siendo muy importante esta celebración desde que empecé la pubertad aproximadamente, y todavía a día de hoy. Entonces, todos los años yo religiosamente celebro de una manera o de otra Halloween, y para mí tiene un profundo sentido espiritual que he ido comprendiendo con los años, pero que quizás si no fuera por esta película no habría empezado a interiorizar desde tan pequeño. La siguiente película que incluí en mi lista fue Estrellas de los dibujos animados al rescate, un corto que ya hice una review en el canal, y que pues no es ni más ni menos que otra película que vi a inicios de los 90, la echaron directamente en televisión, en la que diferentes personajes de algunas de las series más populares de aquella época trabajaban juntos para ayudar a un adolescente a salir o a intentar salir del mundo de las drogas. Tal y como está todo representado en esta película, y al verla yo siendo tan pequeño, me hizo realmente cogerle bastante susto a todo el tema que tuviera que ver con las drogas, el tabaco, todo eso, de lo cual al final me alegro. Es verdad que mi perspectiva ahora mismo es algo diferente sobre cómo demonizar todo este tipo de cosas, porque todo tiene muchas lecturas, pero probablemente aquello evitó que
en algún momento de mi adolescencia yo pudiera caer en algún vicio o en alguna adicción que tuviera una repercusión mala en mi salud. Aquello me dejó los sustos suficientes como para ni siquiera tratar de acercarme. Siguiente película, Fantasía. También hice 3 vídeos, y es que esta película, a pesar de que no estaba especialmente dirigida a un público infantil, de hecho en mi casa la cinta no era mía, era de mi abuelo, a mí me fascinaba. Una película que combina imágenes y música sin letras, sin diálogos, y que a mí me abrió la cabeza, en el buen sentido de la palabra, a un mundo de fantasía, de imaginación, y que me hizo interesarme por temas diversos que eran poco comunes para la edad que yo tenía. Y de hecho a los otros niños del preescolar o del colegio esta película no les gustaba nada, no les interesaba lo más mínimo. Y a mí, por ejemplo, me hizo interesarme por los dinosaurios, me hizo interesarme por la mitología griega, que sigue siendo una de mis pasiones a día de hoy. Y si no fuera por esta película, me habría perdido muchas de las cosas que a mí me gustaban de pequeño y de las que disfruté mucho. Siempre, siempre, siempre le daré las gracias a la película Fantasía. Si hay otra película que vinculo a tanto mi infancia como el resto de mi vida y con mi familia, es Sister Act. Las películas protagonizadas por Whoopi Goldberg, en las que ella es una corista que se ve en la situación de tener que caracterizarse como una monja, y bueno, pues todo esto lleva a una serie de situaciones divertidas y desternillantes. Es una película con un alto e importante componente musical. No es tanto el impacto que haya tenido en mí, sino la de recuerdos que me evoca o de emociones, ya que es una película que vinculo sobre todo con mi madre. Me es inevitable ver esta película sin recordar buenos momentos con ella y todo este sentimiento que me evocan las canciones. De hecho, cuando yo estaba en la catequesis, después de incluso de hacer la comunión, la catequista Pili hizo una adaptación de una de las canciones de la película de Sister Act, pero para cantar un villancico de Navidad, y todo eso me trae muchos recuerdos que también pues me conectan con esa parte de la infancia, con esos amigos que tenía en aquella época. La siguiente es La Bella y la Bestia, y es que es probablemente de las películas de Disney, o al menos de las clásicas, es mi favorita. Bella me parece que es una princesa muy chula por un poco el cambio de paradigma que trae, y que luego pues además en sagas como en Kingdom Hearts nos permiten explorar un poco más a este personaje de maneras bastante curiosas. El caso es que, independientemente de lo mucho que me guste, ha tenido también impacto en mi vida, en tanto a que me dio pie a atreverme a hacer algo que me daba pánico, que es subirme a un escenario. Y es que hace unos años, cuando colaboraba con el espectáculo musical de La Pequeña Tienda de los Horrores, hicimos unas funciones para recaudar fondos para poder montar ese musical. Y ni corto ni perezoso, a mí se me ocurrió montar un pequeño número cantando Qué festín, caracterizándome de Lumière y convenciendo a algunos de los compañeros de aquella obra para que hicieran conmigo el resto de papeles, con lo cual acabé efectivamente subiéndome y cantando e interpretando, a pesar de no tener ni idea de ninguna de las dos cosas. No es que fuera una obra maestra, pero desde luego sigo pensando que fue muy valiente por mi parte, puesto que no me he atrevido a hacer algo así, yo creo que nunca antes, ni desde luego después. Al menos de momento. La siguiente película que compartí ha sido la de Mamma Mía, otro musical, y que
aparte de vincularse a algunos recuerdos muy personales relacionados con mi familia, hay algunas partes, sobre todo la parte de la canción de Lay All Your Love on Me, que siempre que la oigo me invita a reflexionar en torno a mi vida romántica, afectivo, sexual. Y finalmente, la última película que he compartido y que ya he mencionado también antes es La pequeña tienda de los horrores. Y es que, como os he dicho, hace unos años participé como regidor en un montaje que se hizo de este musical, que es mucho más que esa película, es varias películas diferentes, varias adaptaciones, incluso en dibujos animados, etc. Y este musical se hizo en Málaga por parte de unos amigos que quiero muchísimo y que me permitieron formar parte de ese montaje cuando yo estaba pasando un momento terrible de mi vida, y aquello me permitió explorar facetas de mí que ni conocía, empezar a entender cómo funcionaba todo ese mundo de la interpretación, conocer más sobre lo que es la música y el tipo de conexiones que tiene la gente cuando forma parte de un grupo en el que se trabaja de esta manera tan conjunta, y que desde luego forma parte importante de una etapa de mi vida a la que no pienso renunciar nunca ni olvidar. Y dicho todo esto, ¿qué 10 películas os han motivado a lo largo de vuestra vida para hacer cosas o han supuesto realmente un impacto en vuestra vida? Podéis dejármelo en los comentarios sin necesidad de que me expliquéis el por qué, aunque quien quiera hacerlo que se sienta libre. Asimismo, si hay alguien que quiera continuar este reto, no solamente a través de Facebook, sino a través de un vídeo dando las explicaciones, pues por supuesto les invito. Y de hecho nomino a Cosas de Mapache y a The Voice That Listens para que se atrevan a hacer este reto desde su tan particular perspectiva. Y os invito además que os paséis por sus respectivos canales. Espero que os haya gustado este vídeo tan personal en el que demuestro que todos estos productos audiovisuales no son solamente puro entretenimiento, sino que efectivamente pueden tener una influencia en nosotros. No olvidéis dejar comentario, darme un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho, seguidnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo y mientras tanto aquí seguiré analizando en serie.